Muy bien, ahora sí, vamos a dar comienzo definitivo a nuestro culto divino, así que les doy la muy bienvenida a este nuevo link. Y para ir comenzando, vamos a hacerlo dando algún otro aviso que se me quedó ahí en el tintero, y es que esta semana, o sea, perdón, este sábado a las 16 horas sí continúa el estudio bíblico de la asociación. Ese es por vía YouTube, así que para que puedan conectarse cuando manden el link. Y comentarles también que este 31 de julio vamos a comenzar a darle estudios bíblicos a los aventureros, a algunos aventureros por ahí que se han tenido en mente, para que puedan estar orando por esto, hermanos. Así que comentarles esto y que lo puedan tener en sus pensamientos y en su corazón para que todo pueda salir bien. Ahora sí, vamos a dar inicio a este culto con un canto que va a ser nuestro canto lema durante toda esta semana y que ya muchos lo conocemos porque lo hemos cantado muchas veces, así que voy a pedir que lo puedan proyectar, y este cantito se llama Llegó la hora, así que esperemos a que lo puedan proyectar y cantamos con mucho entusiasmo. Hoy dejaremos de soñar y sin dudar haremos tus sueños realidad. Hoy en espíritu y verdad te alabaremos sin mirar atrás, porque llegó la hora de unir nuestra voz al corazón que late al ritmo de tu pasión. Aquí estamos, aquí estamos. Llegó la hora de levantar nuestra voz. Llegó la hora de darte todo el honor, porque Dios, en ti hay victoria. Sin temor te damos la gloria. Llegó la hora. Nos diste vida de verdad, cambiaste nuestro rumbo, nos diste de tu paz. Hoy no podemos más callar, tu evangelio al mundo ya tiene que llegar. Porque
Amén. La meditación de esta mañana se encuentra en Isaías 6:8 y voy a dar lectura a estos versículos. Y dice así: Después oí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Hermanos, con estos versículos en mente, les voy a invitar a que podamos hacer una oración. Señor que estás en los cielos, en este momento te damos las gracias por la vida y la salud, Señor. Te queremos agradecer porque nos permites un sábado más poder despertar y poder alabarlo, Señor, como tú lo mereces, Señor, pero también queremos agradecerte porque sabemos que es un sábado menos para tu pronta venida. Señor, queremos en estos momentos pedirte tu dirección, que todo lo que se tiene planeado para este culto pueda salir de acuerdo a eso, y también queremos pedirte por esta semana que estamos comenzando como jóvenes, que tú puedas quedarte y que nuestros hermanos puedan disfrutar de todo lo que hemos estado planeando, Señor. Quédate con el predicador de hoy, Señor, y con todas las partes que habrá en este día, Señor. Te queremos pedir también en especial por la familia de nuestra hermana Liliana, con nuestro hermano Luis, que sabemos que están pasando por un momento muy delicado. Queremos pedirte que los puedas acompañar en todo momento, Señor, que les puedas dar tranquilidad en esta dificultad. Señor, te queremos pedir todo esto por los méritos de tu Hijo amado Jesús. Amén. Probad y ved. Historia de hoy: jugadores de billar. Mi familia siempre trabajó en el comercio minorista de bebidas. Mis padres tenían un pequeño bar donde se reunían jugadores de billar y personas que venían para beber y conversar. Yo ayudaba a mi madre atendiendo mesas y limpiando la suciedad que aquellas personas dejaban allí. Viviendo en aquel pésimo ambiente, yo con 14 años, aún adolescente, aprendí a beber cerveza y también comencé a fumar. El tiempo pasó y mi vida continuaba en aquella situación. Tenía amigas que venían a beber conmigo y la vida parecía que no cambiaría en nada. Mi marido era un buen hombre, pero también bebía, y eso contribuía para continuar llevando aquella vida sin sentido. Un día entró un señor conocido de nuestra familia para comprar refresco en polvo. Limón, guayaba, guaraná y naranja. ¿Está bien? Está ¿Alguno bien. más? Llevo todos estos que están aquí. Claro. Me gustaría hacerle una pregunta. ¿Usted tiene Biblia? No, No tiene. ¿Le gustaría ¿Sí? tener una? me gustaría. Entonces, yo traje una aquí. Esto es de regalo. ¿Un regalo para mí? Sí. ¿De veras? Entonces, usted va a leer esa Biblia. Si no entiende alguna cosa, hable conmigo que yo le explico. ¿Está bien? ¿Pueden creer que comencé a leer la Biblia y me fue gustando? Aquel señor pasó a dar estudios bíblicos para nosotros después de que nuestro establecimiento cerraba. Nosotros lo llenábamos de preguntas y él tenía todas las respuestas en la Biblia. En el final del estudio, nos entregamos a Cristo a través del bautismo. Esa decisión cambió totalmente nuestras vidas y cambiamos totalmente nuestro ramo de trabajo. Eliminamos todo aquello que nos apartaba de Dios: bebidas, cigarrillos y juegos. Comenzamos a hablar de esta nueva vida a nuestros clientes y muchos hasta se convirtieron. Hoy, después de muchos años, en el mismo lugar donde funcionaba el bar, hicimos una reforma.
Ahora es una iglesia regularizada con más o menos 50 miembros. Es una alegría reunirnos en la casa del Señor, alabar su nombre y compartir esa gran esperanza con las otras personas. Nosotros tres nos sentimos honrados de participar de este testimonio, porque vivimos nuestra propia historia. En el pasado bebíamos, fumábamos, jugábamos billar. Después que ese bar se transformó en una iglesia, recibimos estudios, aceptamos a Cristo y nos bautizamos. En lugar de venir aquí para beber, fumar, jugar, Ahora, quiero invitarte para que juntos podamos adorar a nuestro Dios a través de los diezmos y ofrendas. Que el Señor te bendiga. Hermanos, yo sé que muchos de ustedes en sus hogares tienen un frasquito donde guardan sus diezmos y ofrendas semana a semana, así que les invito en este momento a que con el cantito que se proyectará, con el himno, perdón, puedan hacer este momento y vamos a orar por esas ofrendas y diezmos. Señor que está en los cielos, te agradecemos nuevamente por estas ofrendas, Señor. Te queremos agradecer por estos diezmos que quizás los hermanos han entregado en este momento, Señor. Queremos pedirte una bendición sobre ellos y que puedas bendecirlos en todo momento, Señor. También queremos pedirte por el que no ha podido dar, porque sabemos que tú le vas a proveer en algún momento, Señor. Queremos pedirte y agradecerte por estos diezmos y ofrendas, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Hola chicos, llegó un momento que me gusta mucho, la adoración infantil. Vamos a aprender muchas cosas sobre la Biblia y sobre Jesús. Y junto con nuestros padres vamos a prestar mucha atención, ¿de acuerdo? Hoy vamos a escuchar una historia muy especial. ¡Sí! Hola amiguitos, un feliz sábado para cada uno de ustedes. ¡Feliz sábado! Es un día muy feliz, por supuesto que sí. Y ya iniciamos esta hermosa historia porque hoy aprenderemos sobre Elena. ¿Recuerdan a Elena? ¿Sí? Aquella niña que fue golpeada con una piedra. Pero Dios la utilizó para grandes cosas. Así que así comenzamos ya. Adoración infantil. Hoy les decía que les voy a contar acerca de Elena Harmon. Sí, su apellido era Harmon. ¿Y cuándo cambió de apellido? Pues déjame contarte. Elena era una mujer muy tímida. Y ella, a pesar de ser tímida, Dios la utilizó para predicar en diferentes lugares. Ella recibía visiones y viajaba mucho.
un jovencito que empezó a conocerla, a escuchar sobre esta mujer, empezó a acercarse a ella. Al inicio, como te conté, Elena era muy tímida, pero por su parte Jaime también comenzó a ver a Elena y comenzó a orar. Los dos oraban por su parte, leían más la Biblia. Fue el momento donde más se consagraban al Señor, porque cuando hay que tomar una decisión, hay que orar mucho más que antes. Y después de un tiempo, ¿saben lo que sucedió? Pues se casaron, sí, se casaron. Y entonces Elena fue Elena Harmon de White, como ahora la conocemos en todos sus escritos. Por su parte, Jaime también escribía revistas, cartas y hasta amaba mucho a los niños, que se preocupaba por la educación de ellos. Por eso es que tenemos los colegios adventistas ahora. Ellos tuvieron 4 hijos: Henry, Edson, William y John Herbert. Ellos eran una pareja misionera, una familia misionera que viajaba y enseñaba las verdades de Dios. Pero no todo siempre fue felicidad. Hubo un tiempo donde pasaron muchas tristezas. Elena perdió 2 de sus hijos, uno de 3 meses y a su hijo, el mayor, de 16 años. ¡Oh, no! Mientras ellos pasaban estas dificultades, siempre Elena estuvo aferrada a Dios. Fueron sus últimas palabras al momento de morir a los 16 años que le dijo: mamá, no estés triste, que cuando yo resucite, nos veremos en el cielo. Por eso Elena siempre vivía con esta esperanza. Queridos niños, a veces van a suceder problemas, van a suceder tristezas, pero quiero hoy compartir contigo lo que dice la Biblia. En el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 18, dice así: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Queridos niños, nosotros también en algún momento, ustedes van a crecer y en algún momento se van a casar. Es importante pedirle a Dios su dirección en todo momento. Pero, ¿sabes? Dios planificó la familia para que puedan cuidarse y amarse siempre, así como esta familia misionera, que tuvieron la esperanza de que a pesar de que murió su hijo mayor, se verían en el cielo. Tú también y yo también tenemos que prepararnos para que juntos con nuestra familia vayamos al cielo. Quiero hacer una oración por ti, así que voy a pedirte que juntes tus manitos y vamos a orar. Querido Dios, gracias Señor por esta historia. Entendemos que tú formas la familia y que tú quieres que seamos felices. Por eso, ayuda a cada niño, a cada niña que tenga siempre esto presente, que en un momento ellos formarán una familia y que tú puedas bendecirlos, pero sobre todo, ahora que tenemos nuestra familia, ayúdanos a cuidar de ella, a amar a nuestros padres, a respetarlos y sobre todo, seguir tus caminos. En el nombre de Jesús, amén. Queridos niños, ha sido un gusto poder estar con ustedes. Hoy, en familia, adoremos a nuestro Dios. Que Dios los bendiga. Ya nos vemos. Muy bien, ahí estaba la parte para nuestros pequeñitos. Espero que lo hayan disfrutado y hayan prestado mucha atención. Hermanos, antes de pasar al tema central, los voy a invitar a escuchar una hermosa alabanza que hemos preparado, bueno, que nuestra invitada Carla Vázquez nos preparó, así que les vamos a dar, vamos a prestar mucha atención, vamos a escuchar esta hermosa alabanza que ella nos ha enviado. Así que vamos a compartir ahora y eso.
quise buscar un mundo sin ti, me fui lejos y recorrí las calles de un triste universo. Le abrí el corazón a cosas que no te agradaban y me consumió mi mente, mis fuerzas, mi alma, y todo lo demás no me llenaba. Mi corazón te añoraba a ti y puse mi atención en cosas vanas. Cada día me alejaba más de ti. Quiero volver hacia ti, mi mirada otra vez llena todo mi ser. Sé mi fuerza, mi fe. Vuelve a mí tu rostro otra vez. Hazme sentir tu amor, tu favor. Toma el lugar en mi corazón. Fue tan sutil como te fui removiendo del primer lugar, el centro de mis pensamientos, y todo lo demás no me llenaba. Mi corazón te añoraba a ti y puse mi atención en cosas vanas. Cada día me alejaba más de ti. Quiero volver hacia ti, mi mirada otra vez llena todo mi ser. Sé mi fuerza, mi fe. Vuelve a mí tu rostro otra vez. Hazme sentir tu amor, tu favor. Toma el lugar en mi corazón. Quiero volver hacia ti, mi mirada otra vez llena todo mi ser. Sé mi fuerza, mi fe. Vuelve a mí tu rostro otra vez. Hazme sentir tu amor, tu favor. Toma el lugar en mi corazón. Amén. Espero que le haya gustado esta hermosa alabanza que nos han entregado. Y quiero comentarles que durante la semana tenemos muchas alabanzas así, preparadas por invitados. Así que para que haya un incentivo por ahí, para que puedan escuchar estas hermosas voces que hemos ido buscando por ahí. Así que ahora voy a pedir que puedan poner el himno 22 para ya ir de lleno a nuestro tema central.
Bien. Hola a todos, ¿se me escucha bien? ¿Sí? ¿Alguien que me confirme? Vale. Un saludo a todos, mis queridos hermanos. Feliz sábado. Ya casi buenas tardes. Ya son casi las 12. Bienvenidos una vez más a nuestra semana joven. Eh, los jóvenes han estado trabajando mucho, en especial la directiva del Ministerio Joven han estado trabajando mucho para poder realizar esta semana bien, poder ser un rato agradable para los hermanos y sobre todo un momento especial de adoración para Dios. Me disculpo, me gustaría disculparme antes de comenzar el tema por los audífonos. Yo creo que pueden llegar a ser un poquito exagerado el tamaño, ¿cierto? Pero no tengo otros, así que, o sea, no tengo otros con micrófono y el micrófono de mi computadora está malo, así que tengo que usar estos, ¿ya? Bien, voy a compartir pantalla porque hoy les preparé una presentación. Bien, se ve, ¿cierto? Vale. Perfecto. Bien, esa era la foto que hablaba Feña delante cuando nos empezó a contar sobre el cronograma, ¿cierto?, que iba a tener esta semana. Hoy comenzamos a las 11 de la mañana. Desde mañana y hasta el viernes vamos a comenzar a las 7. Vamos a tener distintos predicadores y distintas alabanzas, ¿cierto? Y el último día, el sábado 31, el sábado de la próxima semana, vamos a conectarnos al programa de la asociación y este programa comienza a las 6 de la tarde. Ya, habiendo dicho eso, vamos a comenzar. Semana de la Asociación Joven 2021. Llegó la hora. Todos los temas de esta semana van a tratar sobre el tiempo de algo. Bueno, llegó la hora de. Yo creo que esa es la temática que le da la semana. Bien, pero antes de comenzar a mí me gustaría contarles una historia. Y no sé si estoy hablando muy fuerte, como los audífonos me cancelan casi el ruido y entonces voy a hablar un poquito más despacio y me voy a alejar un poquito el micrófono. Bien, los que me conocen desde pequeño saben que yo fui mucho tiempo hijo único, ¿cierto? Yo hasta los 11 años estuve solo, por decirlo así, sin hermanos. Y cuando tenía 11 años, o 10 para 11, más o menos, nació el Agustín. Yo me acuerdo que estaba en séptimo, sexto básico, por ahí, y me tuve que pasar del colegio para ver al Agus. Luego ya, siendo más mayor, el 2016 nació la Josefa. Y ahí también ya no tenía solamente un hermano, sino que tenía dos. Y para los que conocen mi casa, sabrán que cuando nosotros, bueno, compramos, ¿cierto? Cuando llegamos a esta casa tenías 3 habitaciones arriba. La de mis papás, una mía y otra de invitados. Cuando nació el Agustín, claro, nació, tuvo su cuna al principio, durmió con mis papás harto tiempo, pero luego ya cuando creció era hora de darle una pieza. Y obviamente la pieza que estaba libre era la de invitados. Pero cuando nació la Josefa, ya estábamos colapsados. La José estuvo un tiempo durmiendo con mis papás, ¿cierto? Y nosotros teníamos una mansarda en tercer piso que se había construido hace poco, que lo utilizaban como sala de estar, pero también había una cama, y ahí me mandaron a mí. Y aquí es donde estoy. Desde ese entonces, el tercer piso ha sido mi pieza. Y bueno, cabe destacar que la pieza venía con algunas cosas que no sé, uno no puede sacar. Por ejemplo, estaban las fotos, ¿cierto? Había un montón de fotos a la entrada y yo no las puedo sacar porque son también de la casa. También aquí de repente guardan las maletas. Bueno, no de repente, siempre están las maletas aquí, entonces tengo que quedarme con ellas. Y además, en la pieza había un librero. ¿Ya? Había un librero que tenía, cierto, de más está decir que tenía muchos libros. Uno de esos libros, que es de mi papá, se llama, y yo creo que ustedes lo conocen, Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva.
Ya, es un libro yo creo bastante conocido. Yo ya había escuchado su nombre antes de verlo aquí donde mi papá, me lo habían mencionado en el colegio, y ahora la predicación también habla sobre este libro. Habla sobre una historia que nos relata el autor. Stephen Covey. Bien, este caballero, quien es el autor del libro, nos relata que un día iba en el tren o en el metro, en Nueva York, y ya era de tarde, toda la gente saliendo de su trabajo, cansada, quizá había una persona ahí viendo TikToks, venía con el celular ahí viciada con el TikTok, que hoy está de moda, y pasando los videos, pero también venían otras personas que se notaba que venía una persona con muchos libros, quizá era un profesor que tenía una resma de hojas muy grande, eh, venía de todo, venía una persona leyendo el diario, y también venían personas cansadas ya de su trabajo, eh, cansadas de su trabajo, con los ojos cerrados, tratando de escapar un poco de la realidad, ¿cierto? Y, claro, venían todos en el metro, y de repente se sube un papá con dos hijos. Los hijos aproximadamente como una edad de 8 y de 10 años, más o menos, eran pequeños. Y llega el papá, se sienta en un asiento del tren, ¿cierto? Con los niños enfrente de él. Y el papá llega, se sienta y cierra los ojos. Se sienta así. Y se queda así, con los ojos cerrados. Los niños empezaron a inquietarse. Saltaban de aquí para allá, comenta el autor. Gritaban, molestaban, claro, a las demás personas, se arrojaban cosas. De repente le quitaban a las personas, le quitaban las cosas que tenían. Por ejemplo, al señor que iba con el diario, se lo quitaban el diario. Y el autor del libro estaba inquieto, estaba prácticamente molesto con él, con los niños. Y tenía la pregunta dentro de él de por qué el papá no hacía nada para controlar a su hijo. Entonces ya, habiendo pasado un rato, papá obviamente molesto, o sea, el autor, Stephen, claramente molesto, va y le pregunta, oye, ¿tú acaso no estás viendo que tus hijos están causando desastres, están molestando a la gente? Por favor, haz algo. Son tus hijos, ¿cierto? ¿Acaso no puedes controlarlo un poquito? Le dice. Y entonces, cuando claro, el papá lo escucha a él, le dice, chuta, tiene razón. Supongo que algo voy a tener que hacer, pues. Es que venimos del hospital y su mamá acaba de morir hace más o menos una hora. Y así queda el autor. Plop. El papá le dice, no sé cómo reaccionar, yo creo que ellos tampoco saben, y por eso deben estar jugando y haciendo tanto alboroto. Y ante esa contestación que le dice el papá, ¿cierto?, al autor, él hace una pequeña introspección, una reflexión y dice, de pronto vi las cosas de otro modo. Y como las veía de otro modo, pensé de otra forma, sentí de otra forma y me comporté de otra forma. Mi irritación, como de la nada, se desvaneció. Interesante historia, ¿eh? Nos demuestra que cuando nuestra visión de algo es de una forma, toda nuestra actitud, todos nuestros pensamientos, todos nuestros sentimientos son de esa forma. Pero cuando cambia nuestra visión, cambian también nuestros pensamientos, cambian también nuestros sentimientos y cambia también nuestra actitud. A mí me recuerda, por ejemplo, cuando yo estaba en cuarto medio, yo estudiaba mucho para la PSU, sobre todo matemáticas. Entonces me recuerdo que yo en clases llevaba facsímiles, ¿cierto?, al colegio para realizarlo, mientras no hacíamos nada, obviamente, y habían ejercicios que me eran fáciles, pero también habían ejercicios que eran complicados. Los de geometría
habían algunos que me costaban mucho. Y yo podía estar quizás media hora con el ejercicio. Así, mira. Podía estar así todo el rato. Viéndolo y pensando cómo podía hacerlo. Y trataba, nunca me salía. Llegaba un momento en donde yo ya me amurraba prácticamente. Decía, ya, no quiero hacer más esta cuestión. Voy a pasar al siguiente. Pero cuando decidía no pasar y seguir y podía estar una hora con el mismo ejercicio y no avanzaba hasta terminar ese ejercicio, seguía amorrado. ¿Y qué podía hacer? Llegaba un momento en donde yo ya me hartaba y agarraba la hoja. A ver. No sé si... A ver. Ahí. Agarraba la hoja y la daba vuelta. Y de repente me funcionaba. Y decía, ah, así se hace el ejercicio. Y era porque yo lo estaba mirando de otra forma. Y de la forma en la que yo lo estaba mirando quizás estaba incorrecta. Y lo miré al revés y dije, ya, así va a ser. Y cambiaba mi actitud, cambiaba mis pensamientos y cambiaba mis sentimientos también con respecto al ejercicio. Ya no estaba tan amurrado. Y el tema de hoy, queridos hermanos, aunque es cortito, nos invita a eso. Nos invita a renovar nuestra visión acerca de Dios, si es que tenemos quizás una equivocada. ¿Pero por qué? Vamos a ver. El versículo de meditación, y me gustaría que me acompañaran con sus Biblias, de hoy se encuentra en Isaías capítulo 6, versículo 8. ¿Ya? Me acompañan con sus Biblias. Mientras estamos buscando este versículo, me gustaría hacerles un llamado, hermanos, a que pudiéramos prender nuestras cámaras. Soy el único, creo, que tiene la cámara encendida, entonces me siento solo prácticamente. Me siento como cuando alguien está dando una charla de algo. Pero hoy nosotros no estamos aprendiendo, ustedes no están aprendiendo, solamente están repasando, porque yo creo que las personas adventistas saben mucho de la Biblia. Ahí bien, nuestro hermano Hugo prendió la cámara, perfecto. Un saludo, hermano Hugo. Ahí estamos prendiendo las camaritas, qué bueno, hermano, qué bueno, me alegro. Bien, me gustaría que alguien pudiera leer el capítulo 6, versículo 8 del libro de Isaías. Leo. Hermana Luz, lea nomás. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién nos irá? Entonces respondí, yo, heme aquí, envíame a mí. Amén. Muchas gracias, hermana Luz. Bien, la Biblia nos habla de una historia y nos habla de un personaje en específico. Y yo creo que ya sabemos de qué personaje nos está hablando. Del profeta Isaías. Pero ¿qué tiene de especial este profeta Isaías? Este profeta Isaías, al igual que algunas personas, tenía una visión incorrecta o tenía una visión equivocada de Dios. Y cuando renovó su visión de Dios, o quizás no estaba incorrecta, si solamente que estaba obsoleta, por decirlo así. Cuando renovó su visión de Dios, le cambió su vida por completo. De acuerdo con la historia, este profeta tuvo una visión especial sobre Dios, ¿cierto? Sin embargo, antes de analizar su visión, vamos a hablar un poquito sobre el libro de Isaías, porque tiene algunas peculiaridades este libro. Tiene algunas peculiaridades. Algunas personas hablan del libro de Isaías como si fuese una Biblia en miniatura. ¿Por qué? Se preguntarán. ¿Por qué el libro de Isaías sería una Biblia en miniatura? Porque el libro tiene 66 capítulos y la Biblia tiene 66 libros. Este libro se divide en dos partes, en dos grandes partes. Y en la primera parte hay 39 capítulos y en la segunda parte hay 27 capítulos. Y como en la Biblia tenemos el Antiguo Testamento que tiene 39 libros y el Nuevo Testamento que tiene 27 libros. ¿Bien? Pero lo más interesante de este libro no es que se parezca demasiado a la Biblia. Y no es que sea una Biblia en miniatura, sino que lo más interesante de este libro es que es el libro que más nos habla de quién. Vamos, yo sé que alguien
¿Puedes saber la respuesta? Es el libro que más nos habla de Jesús. Por eso se le llama el profeta, bueno, por eso a Isaías se le llama el profeta mesiánico, ¿cierto? Isaías nos dice todo acerca de Jesús. Por ejemplo, en el capítulo 7, versículo 14 de su libro, nos habla sobre su nacimiento. Y miren, se lo voy a leer. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y luego, ¿qué pasa en el Nuevo Testamento? Nacimiento de Jesús, una virgen, da a luz al Mesías. También nos habla sobre su familia, en el capítulo 11, versículo 1. Lo voy a leer. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñaré de sus raíces. También nos habla sobre su ungimiento, en el versículo 2 del mismo capítulo. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. En el versículo 3 nos habla sobre el carácter de Jesús. Miren, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. En el capítulo 7, volvemos al capítulo 7, nos habla sobre la simplicidad de su vida. Sobre su mansedumbre podemos encontrarlo en el capítulo 42, versículos 1 al 4. También nos habla el capítulo 53 sobre la muerte de Jesús. Y el capítulo 25 nos habla sobre su resurrección, en el versículo 8 en específico. Y también sobre su reinado en el capítulo 11, versículo 32. Y saben que cuando leemos el libro de Isaías, encontramos a la gente de Jesús en cada una de sus páginas. Pero cuando Isaías escribió este libro, las cosas no estaban muy bien en el pueblo de Dios, o en su pueblo, en el pueblo de Isaías. Había problemas en el contexto, en el tiempo en el que estaba Isaías, en su pueblo, había bastantes problemas. Las personas se habían apartado un poquito de Dios y estaban padeciendo muchos males, dice aquí, pero estaban cometiendo bastantes pecados. Y el profeta Isaías se sentía muy triste por la condición de su pueblo, en la que se encontraba su pueblo. Así que un día tomó sus cosas y dijo, ya, voy a ir al templo, pero voy a ir a hablar con Dios. Isaías lo que hizo fue presentarle a Dios cada uno de los problemas por los cuales su gente estaba pasando. En el templo, Isaías tuvo una visión, ¿cierto? Y esa visión de Dios cambió por completo sus pensamientos, sus sentimientos y sobre todo su conducta. Como por ejemplo, como con la historia anterior. Con la historia anterior donde el caballero le preguntaba al papá de los niños, ¿cierto? ¿Por qué no controlaba a sus hijos? El papá le responde algo que el caballero no se esperaba y cambia todo, cambia su conducta, cambia su visión. Bueno, por cambiar su visión, cambia su conducta, cambia sus sentimientos y cambia sus pensamientos. Pero, ¿qué le mostró Dios en el templo a Isaías? ¿Qué habrá sido lo que cambió tanto en la visión de Isaías? Vamos al capítulo 6 y leamos los versículos 1 al 4. Voy a partir leyendo. Vamos a dar un tiempito para que podamos encontrarlo, pero yo creo que estamos cerca. Bien, capítulo 6, versículos 1 al 4, y dice así. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían su rostro, con 2 sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Señor. Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Esta es la visión que tuvo Isaías sobre Dios. Él vio a Dios, vio a los ángeles, ¿cierto? Que estaban ahí con 6 alas. Y Dios le mostró a Isaías. Se le mostró a Isaías. El profeta pudo contemplar, ¿cierto? El profeta pudo contemplar a Dios sentado en su trono.
rodeado de ángeles, llenos de una resplandeciente gloria, y diciendo, Santo, 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 ¿cierto? Señor Todopoderoso, toda la tierra está llena de su gloria. Pero ¿qué le pasó qué aconteció en la vida de Isaías cuando tuvo esta visión? Miren, el mismo profeta nos dice lo que experimentó. En el versículo 5 dice, entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Cuando el profeta Isaías tuvo esta visión de Dios, lo primero que experimentó fue esto, miren. Fue la grandeza de su pecado. Y esto es bastante raro, porque para los que pusieron atención al relato, Isaías no fue a contarles sobre su pecado a Dios. Isaías fue al templo y fue exactamente al templo a decirle los problemas o los pecados que estaba cometiendo su pueblo. Él va a la iglesia, es como si yo fuera a la iglesia y voy y le digo, Señor, ¿sabes qué? Ayuda a la feña porque está cometiendo demasiados pecados. Yo la veo por sus redes sociales y está tapada en vicios. Ayuda a la hermana Silvia porque ella está cometiendo demasiado pecado. Pero ¿saben qué hizo Dios? A pesar de que Isaías le dijo todo eso, y a pesar de que él habló sobre los pecados de su pueblo, el Señor le muestra sus propios pecados. Y lo primero que experimenta Isaías, como dice aquí la diapositiva, fue la grandeza de su pecado. Él tiene la visión de Dios y Dios no le señala los pecados ajenos, ¿cierto? Sino que mira los pecados propios. Porque dice, él miró sus labios inmundos y su vida llena de pecados. Y lo segundo que Isaías experimentó fue la profundidad del perdón divino. Isaías no fue dejado en la desesperación del pecado, ¿cierto? No es como que, por ejemplo, después de haber tenido la visión de su pecado, él se haya amurrado, por decirlo de alguna manera. No es como que él haya caído en un hoyo de desesperación y diciendo, no, soy un pecador, que ya no me queda nada más por hacer, me voy a ir al infierno. Bueno, al infierno no se va a ir, pero me voy a quedar aquí en la tierra, no voy a poder irme al cielo, ¿cierto? Ya estoy perdido, ya no hay salvación para mí. No, eso no fue lo que vio Isaías, sino que fue la profundidad del perdón divino. Porque el ángel, luego de tocarle los labios, y podemos leerlo en el versículo 7, dice, y tocando con él sobre mi boca, me dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Y todos los pecados de Isaías fueron perdonados. Tu maldad ha sido borrada, ¿cierto? Y tu pecado perdonado. Y cuando Isaías vio a Dios, respondió con valentía el llamado divino. Isaías escuchó la voz de Dios y Dios se pregunta, ¿cierto? ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Y entonces, sin poner ninguna excusa, Isaías responde, heme aquí, envíame a mí. La visión que tuvo Isaías transformó su vida, transformó sus pensamientos, transformó sus sentimientos y sobre todo transformó su conducta. Fue tan grande la visión que tuvo Isaías que él no solamente cambió su conducta por un par de años, no solamente cambió su conducta por un par de meses, sino que Isaías dedicó su vida
para el servicio de Dios. Sirvió muchos años al Señor y estuvo dispuesto incluso a dar su vida como sacrificio por la causa de Dios. Y ya cuando era viejo, cuando ya estaba anciano prácticamente, un joven profeta le pregunta, oye, ¿y tú? Obviamente no se lo pregunta así, yo estoy haciendo la contextualización de las palabras, pero el joven profeta le dice, oye, usted maestro, ¿por qué trabaja tanto para el Señor? Y Isaías, a lo que Isaías le responde, porque yo un día vi al Señor y mi vida cambió por completo. Y eso es lo que nos invita a la predicación de hoy, el tema de hoy, a ver al Señor para que nuestra vida cambie por completo. La historia del profeta Isaías y su encuentro con Dios nos enseña que cuando nosotros tenemos una visión de Dios, no solamente cambia nuestra visión, sino que cambian nuestros sentimientos, cambian nuestros pensamientos y cambia nuestra actitud. Nunca más, hermanos, seremos los mismos cuando experimentemos una visión de Dios. Nunca más seremos las mismas personas. Cambiaría todo. Nunca más estaremos estáticos. Y ante el llamado del Señor, siempre estaremos dispuestos a responder como Isaías, heme aquí, envíame a mí. Y por mucho tiempo, yo he tenido la pregunta en mi interior, y que ahora el tema también la hace, ¿por qué algunos cristianos, y no solamente adventistas, por qué algunos cristianos, por qué algunos creyentes, son tan activos en la causa del Señor? ¿Y por qué otros cristianos quizás actúan de forma indiferente? Y saben que la respuesta es súper sencilla y la describe aquí el tema y se las voy a describir con una analogía, ¿cierto? Utilizando los planetas. Según los astrónomos son las personas que estudian, ¿cierto? El sistema solar, las estrellas, etc. Los planetas que se mueven más rápido son los planetas que están más cerca del Sol. Eso dice la ciencia. Por ejemplo, Mercurio. Bueno, a ver, vamos a hacer aquí. Ya. Espero que se vea. Quizás la foto no tiene la mejor calidad, pero vamos a empezar a describir el sistema solar. Vamos a tener una clase de física, hermanos. Hace falta la física en nuestra vida. Bien, aquí tenemos el Sol. Espérenme. Ya. Se ve el puntero láser, ¿cierto? Aquí tenemos el Sol. Luego está Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Mercurio es el planeta que está más cercano al Sol. Mercurio da la vuelta al Sol, alrededor del Sol, ¿cierto? En 80 días. Se mueve muy rápido. ¿Qué es la vuelta al Sol? Se preguntarán. Para los que no lo saben, la vuelta al Sol es como un año. Por ejemplo, el año de nosotros, los 365 días, lo que quiere decir es que nuestro planeta Tierra dio una vuelta al Sol. El cambio de las estaciones, ¿cierto? Eso es lo que denota el año. Un año terrestre es que nuestro planeta Tierra da una vuelta alrededor del Sol, ¿cierto? Aquí, bueno, la órbita sigue y pasa por este lado y vuelve aquí arriba y llega al mismo punto. Eso es lo que significa un año para nosotros. Esa misma vuelta, hermanos, que nosotros damos en 365 días, en un año, Mercurio la da en 80 días, que lo que vendría siendo 2 meses y, bueno, casi 3 meses. En casi 3 meses, Mercurio da una vuelta completa. Tierra, la Tierra, nuestro planeta, la da en un año. Y Júpiter la da en 12 años. La misma vuelta que nosotros damos en un año, Júpiter la da en 12 años. Y esta analogía quiere decir que mientras más cerca nosotros estamos del Señor, ¿cierto? Más rápido nos vamos a mover, como los planetas. Los planetas que están más cerca del Sol se mueven más rápido. Los planetas que están un poquito más alejados se demoran un poco más en moverse. Queridos amigos, queridos hermanos, cuando como Isaías tenemos una visión de Dios
y nos acercamos más y más a su gloria, experimentamos una urgencia, pero una urgencia por movernos. Isaías experimentó esa urgencia. Él vio a Dios y al tiro, fue inmediato que Dios preguntó, ¿y a quién enviaré? ¿Quién irá por ustedes? ¿Quién irá por nosotros? Isaías no duda, no vacila en ningún momento y responde, heme aquí, envíame a mí. Y eso es gracias a la visión que él tuvo de Dios. El secreto está en vivir siempre más cerca de la presencia de Dios y renovar nuestra visión sobre Él. Y para ir finalizando, hermanos, me gustaría contarles una historia. Yo sé que el tema ha sido corto, pero yo espero que haya sido preciso. Yo espero que haya sido preciso y espero que nos haya podido quedar esto de renovar nuestra visión acerca de Dios. Porque cuando nosotros renovamos nuestra visión, y voy a volver a repetirlo, cambian nuestros pensamientos, cambian nuestros sentimientos y sobre todo cambia nuestra conducta. Lo mismo le aconteció a un joven Carlos. Vamos a ponerle nombre Carlos. Por mucho tiempo Carlos había sido un miembro nominal de iglesia. Él asistía por solamente compromiso. Y aquí yo hago un mea culpa porque yo varias veces he asistido por compromiso a la iglesia. No por realmente, bueno, ahora, hoy en día ya no se puede asistir, quizás ahora ya estamos retornando con el plan de volver a la iglesia, pero anteriormente, cuando la iglesia estaba abierta, habían sábados, hermanos, que yo reconozco que iba por compromiso a la iglesia. Y Carlos también, habían días que él iba por mero compromiso. Y como él mismo relata, se sentía sin esperanza, sin consuelo. Un día, en su pueblo, ¿cierto?, cayó mucha nieve, una gran nevada, tormenta por algunos dicen por ahí. Y el predicador de la iglesia y muchos hermanos de la iglesia no pudieron asistir el día sábado. Sin embargo, también habían personas que fueron a la iglesia, que fueron a pesar de la tormenta o que quizá la tormenta no estaba tan fuerte cuando ellos comenzaron el viaje, pero no fue el predicador. Entonces, ¿qué iban a hacer? No tenían predicador. De repente un zapatero se levanta y se pone a leer un texto de la Biblia. Isaías 45:22. Yo lo voy a leer. Dice, mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay nada más. Este zapatero no tenía experiencia predicando. Nunca antes había predicado, hermanos. Era su primera vez predicando. Y este zapatero lo único que hacía era leer el texto y gritarlo y repetirlo completamente, lo repetía. Mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Y luego el zapatero empieza a hacer una reflexión. Y yo creo que en el buen chileno atina bastante la reflexión. ¿Por qué? Porque no es necesario que levantemos un pie. No es necesario que nos movamos. No es necesario que levantemos un dedo. Dios lo único que nos pide, perdón, es mirad a mí. Y lo dice, y miren, dice, mirad a mí y sed salvo. Todos los términos de la tierra, o sea, eso es lo único prácticamente. Mirad a mí y sed salvos. No tenemos que mover ni un pie, no tenemos que mover ni un dedo, no tenemos que pagar. No es necesario. Mirad a mí, dice el Señor, y no a vosotros mismos. No hay consuelo en vosotros. Luego, fijando los ojos en Carlos, este zapatero, ¿cierto? Mira a Carlitos, y le dijo, joven, parece que tú eres desdichado. Serás infeliz si no obedecieras. Entonces gritó con más fuerza, joven. Y aquí el zapatero se empieza a exaltar. Le dice, joven, mira a Jesús. Mira a Jesús, por favor. Y ese día, Carlos comenzó a mirar a Jesús. Y su vida cambió por completo. ¿Quién llegó a ser este Carlos? Claro, aquí cuenta la historia de la iglesia. Charles Spurgeon.
Para los que no lo conocen, Charles Spurgeon es denominado el príncipe de los predicadores. ¿Ya? El príncipe de los predicadores. Cuando Isaías renovó su visión de Dios, su vida cambió por completo. Cuando Carlos Spurgeon o Charles Spurgeon renovó su visión de Dios, su vida cambió por completo. Entonces, ¿qué más queda, hermano? Cuando tú renueves tu visión de Dios, tu vida va a cambiar por completo. Tus pensamientos, tus sentimientos y tu actitud. No es necesario hacer otra cosa. Lo demás va a venir por añadidura. Y yo creo que esto se complementa bastante cuando Jesús nos llama a amar, amar a nuestro prójimo, que amar es lo más esencial del Evangelio. Y nosotros por amor cumplimos, por ejemplo, los mandatos de Dios. No porque cumpliendo los mandatos vamos a ser salvos. Cumpliendo las reglas vayamos a ser salvos. Que yo cometa o no pecado, creo yo, a ver, bueno, vamos a plantearlo de mejor manera. Yo no puedo estar esperando cumplir los mandamientos o cumplir todas las reglas que Dios me dejó para ser salvo. No es que si yo cumplo todas las reglas voy a ser salvo. No es como una lista, ¿cierto? No es una lista que nosotros vayamos tachando. Hoy día no maté a nadie, tic. Hoy día no mentí a nadie, tic. No es como que nosotros tengamos que completar esa lista, ¿cierto? Para ser salvos. Nosotros somos salvos si miramos a Dios. Si amamos. Y luego lo demás viene por añadidura, porque una vez que miremos a Dios, nuestros pensamientos van a cambiar, nuestros sentimientos van a cambiar y nuestra actitud va a cambiar. Y quizás vamos a comenzar a cumplir los mandatos de Dios, pero no lo vamos a hacer con el fin de ser salvos. Lo vamos a hacer solamente porque nosotros miramos a Dios, nuestra visión de Dios cambió y lo haremos por amor. Y entonces cada vez que Dios nos pregunte, ¿y a quién voy a enviar? ¿Quién irá por vosotros? ¿Quién irá por nosotros? Y nosotros podamos responder siempre, hermanos, como Isaías, heme aquí, envíame a mí. Hermanos, la invitación de hoy es a que renovemos nuestra visión de Dios. El día que lo hagamos, nuestra vida va a cambiar por completo. Y no hace falta ser un predicador experto, como cuenta la historia aquí. Tampoco hace falta tener grandes dotes. No hace falta ser un académico de la Biblia. Lo que necesitamos es mirar a Dios, pedirle a Él en oración que nos ayude a cambiar nuestra visión que tenemos de Él. Sé que tenemos una errónea. Y comenzar a mirarlo solamente a Él. Cuando lo miremos solamente a Él, van a cambiar nuestros pensamientos, van a cambiar nuestros sentimientos y va a cambiar nuestra actitud, que yo creo que es lo que todos anhelamos. Yo creo que todos anhelamos en algún momento poder parecernos lo más posible a Jesús. Y yo creo que eso lo vamos a lograr si miramos a Dios. Eso sería el tema, hermanos. Muchas gracias. Que el Señor les bendiga. Amén. Agradecemos a Joaquín entonces por este tema, porque sabemos que el Señor lo ha ayudado a que nos pueda repasar todo esto que ya sabemos, así que le agradecemos por eso. Ya para ir finalizando este culto, lo vamos a hacer con nuestro canto lema. Llegó la hora, así que vamos a pedir que lo puedan proyectar, e igual que en el principio, los invito a cantar con mucho entusiasmo. Hoy dejaremos de soñar y sin dudar haremos tus sueños realidad. Hoy en espíritu y verdad
Nuestro Dios ya viene a reinar, Él ya viene a reinar. Gloria, gloria, aleluya. Ven y reina en este lugar, reina en este lugar. Gloria, gloria, aleluya. Nuestro Dios ya viene a reinar, Él ya viene a reinar. Gloria, gloria, aleluya. Ven y reina en este lugar, reina en este lugar. Llegó la hora de levantar nuestra voz. Llegó la hora de darte todo el honor, porque Dios, en ti hay victoria. Sin temor te damos la gloria. Llegó la hora. Llegó la hora. Gloria, gloria, aleluya. Nuestro Dios ya viene a reinar, Él ya viene a reinar. Bien, hermanos, inclinemos las cabezas para poder orar. Querido Padre, te agradecemos una vez más por un sábado que nos regalas aquí en la tierra, Señor, porque pudimos dedicar este sábado para adorarte, para aprender de ti y para ver lo que tienes planeado para nosotros. Te queremos pedir, Señor, en esta hora que tú nos ayudes a cambiar la visión que tenemos de ti, porque llegó la hora, Señor, de renovar nuestra visión. Llegó la hora de renovarse, Señor, y sabemos que solamente lo vamos a poder lograr si lo hacemos con tu ayuda. Ayúdanos a ser como Isaías, personas valientes, Señor, que a pesar de las circunstancias, estamos dispuestos a hablar contigo. Te pedimos que nos acompañes en el resto del sábado que queda, Señor, que nos ayudes y que nos acompañes. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Agradecemos, hermanos, su participación en este culto y en esta semana joven. Recuerden que esta tarde no hay culto y seguiremos mañana y durante la semana a las 19 horas. Así que para que estén atentos y que puedan participar con nosotros. Eso, hermanos, que tengan un muy lindo sábado y que el Señor los bendiga mucho. Tienen tiempo ya para despedirse si así lo desean. Y desearse un feliz sábado entre todos. Muchas gracias, muy bonito todo. Feliz sábado.